efectivamente hay lugares donde se torturaba a personas que en su mayoría tenían una preferencia homosexual y se les realizaba diversas acciones que bajo la tortura pretendían cambiar su preferencia sexual. El solo hecho de orientar a tu hijo, el solo hecho de comentarle a tu hijo conforme a tus convicciones morales o religiosas lo que tú concibes sobre la preferencia sexual, sobre la identidad de género que tenemos, ese solo hecho puede ser, a través de esta construcción legal que se está haciendo, sería sancionable. Y pues eso es lo que nos parece muy grave, porque entonces, como padre de familia, ¿qué es lo que puedes hacer? Una, dos, si a tu hijo lo están confundiendo, ¿cómo tú puedes intervenir sin que seas acusado de hacer lo contrario? Y tres, si una persona comienza a caminar en estos temas y llega a un punto donde dice, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no es para mí, la verdad es que no deseo continuar en este camino, deseo modificar mi preferencia sexual. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona si desde la ley estamos diciendo que toda forma para corregir o para ayudarle a esa persona va a ser sancionable? Por eso es que te digo, nosotros defendemos las libertades, porque ahora nuestro marco legal permite que, por ejemplo, el caso de este muchacho pudo haber acudido a las autoridades y denunciar por un caso, en una violación, una violencia familiar que estaba ocurriendo. Hoy, si una persona es privada de la libertad, puede denunciar la privación ilegal de la libertad. Si una persona es torturada, puede denunciar la tortura. Ya está contemplado en la ley. Pero lo que nosotros vemos al intentar establecer específicamente el tema de las terapias de conversión, lo que realmente buscan es evitar que un padre de familia pueda orientar debidamente a su hijo. Pero lo que se pierde de vista es que el derecho no es de nosotros como heterosexuales o de las personas heterosexuales. Quizá generalizándolo, Raúl, en una totalidad, porque también quisiera comentártelo. Conozco aquí en la zona donde vivimos a parejas homosexuales, a parejas homosexuales que pudieran darle una mejor vida a un niño que un par de parejas normales heterosexuales de hombre y mujer. Aquí lo hemos visto. Los casos de violencia en Tabasco están tremendos. Los abusos contra los menores están tremendos. Y, por ejemplo, las niñas abusadas principalmente vienen de familia, de casa, de los mismos papás o abuelos o tíos. O, vamos, los casos de suicidio vienen de un matrimonio pues normal. Los divorcios están a la alza. Y caray, o sea, hay una descomposición. O sea, es un tema muy ambiguo también. Porque sí, puede tener el niño derecho a tener mamá y papá, pero mamá y papá están de lo peor. Raúl Álvarez Constantino es egresado de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Durante más de 10 años ha sido colaborador y también protagonista de algunos programas de radio y televisión. Fue jefe de área en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tabasco. Fue director de Comunicación Social en la 58 legislatura del Congreso del Estado. Desde 2019 participa en actividades encaminadas a la defensa de la vida, la familia y las libertades. Es presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, Asociación Civil. Entonces recibimos con mucho gusto en este podcast a Raúl Álvarez Constantino. Comenzamos. Gracias por estar aquí, por ser el primer invitado. Gracias, Javier. Al contrario, muchas gracias por permitirme esta oportunidad y sobre todo por inaugurar este proyecto que inicias ahora. Al contrario, te escuchaba en la radio ahorita con el tema de los libros de texto gratuito, pero bueno, como comunicador me ha tocado informar incluso de distintas actividades que has encabezado, de manifestaciones, marchas, todo en el marco de la familia. Hoy día eres presidente de la Alianza de Familias por Tabasco y desde 2019 participas en actividades encaminadas a la defensa de la vida, de la familia y de las libertades. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esa defensa, Raúl? Pues bien, Javier, comentarte que a raíz de que a nivel constitucional se han estado permeando iniciativas denominadas o que buscan generar un marco normativo para, señalan, defender derechos de las comunidades de la diversidad sexual, o defender, por ejemplo, el tema del aborto, o defender, por ejemplo, el hecho de que se sancionen las denominadas o mal llamadas también terapias de conversión.
vimos que había un entramado legal que se intentaba hacer, que lejos de garantizar la vida, la familia y las libertades, todo ese entramado legal que se pretende hacer lo que va a provocar es la muerte de los bebés por nacer a través del aborto, la destrucción de la familia con iniciativas que lejos de promover el desarrollo de la familia buscan dividirla, y las libertades, porque muchas de estas iniciativas que se están promoviendo, el fin de o el resultado de las mismas va a ser la destrucción de la libertad, por ejemplo, de expresión a como la conocemos ahora. De tal forma que va a llegar un punto en que todo aquello que sea contrario a toda esta idea que ha venido acompañando estas iniciativas, todo lo que sea contrario se le va a considerar como discurso de odio o discriminación, y por tal motivo, si tú dices algo en contra de eso, pues vas a ser sancionado y vas a ser callado, por supuesto. Raúl, por ejemplo, tocas temas muy importantes como el tema del aborto, el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, y en estos temas muchas veces las autoridades o los legisladores dicen que hay errores que no son de fondo sino de forma. Así lo dicen incluso con los nuevos libros de texto gratuito, que no son errores de fondo, sino de forma. Es decir, no están pensando como la familia, no están pensando en lo que se está escribiendo ahí. ¿Son en realidad muchas de estas iniciativas errores de forma y no de fondo? ¿O ustedes se van más allá, al fondo de lo que quizá pudiera traer consecuencias distintas? Sí, mira, lo que hemos nosotros detectado es que todas estas iniciativas que se están presentando, por ejemplo, las vinculadas al tema de la diversidad sexual, no son iniciativas locales. Es decir, no es que un diputado hoy revisó el tema y recibió, no sé, una manifestación muy grande de personas que decían, oye, vemos que tenemos afectado este derecho, por lo tanto, legislanos en este sentido. Sino que todas esas iniciativas vienen de fuera. Son parte de una agenda, nosotros decimos una agenda global, que busca precisamente que todas las legislaciones vayan aparejadas en el mismo sentido. Por citar un ejemplo, la denominada iniciativa sobre las terapias de conversión, esa iniciativa ya se ha aprobado en, no sé, en algunos estados de Estados Unidos, se ha aprobado en muchos países en Europa, por ejemplo. ¿En qué sentido se han aprobado? Es que ese es el detalle. Efectivamente, hay lugares donde se torturaba a personas que en su mayoría tenían una preferencia homosexual y se les realizaba diversas acciones que bajo la tortura pretendían cambiar su preferencia sexual. Nosotros nunca vamos a estar a favor de que mediante la tortura una persona sea obligada a modificar su preferencia sexual. Creemos que esa es una libertad con la que nacemos, una libertad que tenemos todos. El libre albedrío. Ajá, el libre albedrío, es una libre decisión. Okay. El detalle está en que bajo este concepto quieren sancionar cualquier forma. Es decir, si un padre de familia invita a su hijo, oye, ve a una terapia psicológica, ve con el psiquiatra, mira, lo pueden sancionar. Es muy sencillo. Tu hijo en la secundaria o en la prepa es una edad complicada, una edad en la cual está definiendo muchas cosas. En algún momento pudiera sentir, oye, ¿sabes qué? Siento cierta atracción hacia alguien de mi mismo sexo. Habla con el papá y el papá le dice, oye, pues mira, nosotros tenemos una formación de esta manera. Me parece que pudieras estar confundido, te llevo con un psicoterapeuta, te llevo con un pastor, te llevo con alguien para que te ayude a aclarar tus ideas. ¿Y esto sería sancionado? Eso sería sancionado. Es decir, hasta allá llegaría el marco legal. Es lo que establece, ese es el problema, es lo que te digo, es lo que establece. Mira, cuando escuchamos, por ejemplo, a la asociación, a la Alianza de Familias por Tabasco hablar de estos temas, muy de lejos sin entrar, pareciera que ustedes están en contra de que esto se realice, pero no. O sea, es decir, ustedes lo que están defendiendo es que los padres de familia, como lo marca la ley incluso, ¿no? Sí. Que los temas de sexualidad sean abordados por la familia, en casa. Sí. Lo dice un artículo de la Constitución. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, lo dice la Declaración sobre los Derechos del Niño. El padre tiene el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones éticas, morales y religiosas. Es decir, hay un marco legal establecido. El problema es que se ha interpretado de una forma distinta
poniendo prácticamente como si el padre en todo momento estuviera haciendo cosas para dañar a su hijo. Cuando Claro. este marco legal lo que te dice es que al contrario, el padre de familia es el encargado de ver que el Estado genere todas las condiciones para proteger a los niños. Es por ello que ustedes han recibido también el apoyo de distintas iglesias, pastores, sacerdotes, que pues lo que buscan es que les permitan sí poder hablar con los jóvenes. Fíjate, Raúl, te cuento un caso que conocí caminando allá por Paraíso, Tabasco, de un jovencito de preparatoria que tuvo que huir de su casa porque su papá lo obligaba a que le inyectaran hormonas. Porque pues él se siente y él es gay, pues, ¿no? Entonces su papá lo maltrató y le mandaba a inyectar hormonas hasta que él se cansó de esto y tuvo que huir de aquí. Es decir, eso, ¿qué opinan ustedes de eso? Pues evidentemente no vamos a estar a favor, como te decía yo en un principio. Toda forma para obligar a alguien a modificar su preferencia sexual, pues nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Es una libre decisión. Lo que sí creemos es de que estas personas en algún momento, si ellos quieren ser ayudados, pues se les debe ayudar. Y si construimos un marco normativo donde impedimos esta forma de ayuda, pues entonces, ¿cómo podremos ayudar a personas que buscarían este tipo de orientación? Y sobre todo, como te explicaba, el solo hecho de orientar a tu hijo, el solo hecho de comentarle a tu hijo conforme a tus convicciones morales o religiosas, lo que tú concibes sobre la preferencia sexual, sobre la identidad de género que tenemos, ese solo hecho puede ser a través de esta construcción legal que se está haciendo, sería sancionable. Y pues eso es lo que nos parece muy grave, porque entonces como padre de familia, ¿qué es lo que puedes hacer? Una, dos, si a tu hijo lo están confundiendo, ¿cómo tú puedes intervenir sin que seas acusado de hacer lo contrario? Y tres, si una persona comienza a caminar en estos temas y llega a un punto donde dice, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no es para mí, la verdad es que no deseo continuar en este camino, deseo modificar mi preferencia sexual. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona si desde la ley estamos diciendo que toda forma para corregir o para ayudarle a esa persona va a ser sancionable? Por eso es que te digo, nosotros defendemos las libertades, porque ahora nuestro marco legal permite que, por ejemplo, el caso de este muchacho pudo haber acudido a las autoridades y denunciar por un caso, en una violación, una violencia familiar que estaba ocurriendo. Hoy, si una persona es privada de la libertad, puede denunciar la privación ilegal de la libertad. Si una persona es torturada, puede denunciar la tortura. Ya está contemplado en la ley. Pero lo que nosotros vemos al intentar establecer específicamente el tema de las terapias de conversión, lo que realmente buscan es evitar que un padre de familia pueda orientar debidamente a su hijo. Ustedes intervinieron ahora recientemente para que en Tabasco un juez federal no permita ya la distribución de los libros de texto gratuito. Es correcto. Pero allá por el 2019, esta asociación ya nos adelantaba lo que iba a ocurrir ahora y lo que dentro de estos libros se está exponiendo. ¿Qué es lo que más les preocupa ahora a ustedes que está dentro de los libros de texto gratuito? Sobre todo el tema de la denominada ideología de género. Es decir, establecerle a un niño, estamos hablando de un niño desde primero de primaria hasta sexto año de primaria, que su identidad sexogenérica es una construcción social, que no nace niño o niña, sino que todo lo que engloba como niño o niña es una construcción cultural y social, y entonces si él se percibe como niña, puede ser una niña, o en el caso de las niñas, si se perciben como niños, pueden ser un niño, o inclusive ahora que vemos el tema de las identidades que cada vez se van diversificando más, que se identifica como no binario, como transexual. O sea, nacemos no binarios prácticamente, ¿no? Pues es lo que plantea, pero lo que plantea estos libros, ese es el problema. Sí. Que en el fondo lo que te estaría diciendo el libro es todo conocimiento científico que tengamos sobre identidad genérica ya no nos sirve. Ahora vamos a ir sobre el conocimiento de una idea de un grupo de personas que apoyan estos temas, porque hay que señalarlo, no tiene una base científica, es decir, no hay un consenso científico que nos diga esto es así.
Es una idea de un grupo de personas que lo consideran de esa manera y entonces los libros de texto abrazan esa idea y es lo que empiezan a estimular en los pequeños. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que nos va a ocurrir como está ocurriendo en algunas naciones en Europa o como está ocurriendo en Estados Unidos, que hay muchos jóvenes que inician desde temprano un proceso de hormonización para modificar su cuerpo porque no se identifican en el género que tienen al nacer, modifican su cuerpo, pero cuando llegan a determinada edad, como te decía, pues obviamente cuando la madurez te alcanza y puedes pensar bien las cosas y tomar una decisión madura, dices, oye, yo no quería este proceso. Y entonces se enfrenta a una realidad donde ya no pueden modificar lo que ellos han hecho. Claro, fíjate eso es lo que nos preocupa, que es generar una confusión en el menor. Hay un estudio interesantísimo que me gustó y que leí mucho del doctor Eduardo Calixto, que estudia mucho el cerebro, que le mandamos un saludo. Dice que la corteza prefrontal es donde se toman las decisiones y que esta corteza prefrontal se termina de desarrollar en eso de los 21, 22 años de edad y que todas las decisiones que tomamos antes de los 21 años son decisiones que van a cambiar. Desde que si te casas, lo que estamos conversando, o decisiones como los retos que vemos en internet y donde arriesgan su vida y muchos se mueren, donde te puedes suicidar. Las decisiones que tomas antes de los 21 años no son decisiones totalitarias porque la corteza prefrontal, de acuerdo a estos estudios científicos, pues no se ha terminado de desarrollar. ¿Esta base será que no la tomaron en cuenta? Pues es lo que te digo, cuando lees los libros de texto lo que ves es eso. Es más, checas la bibliografía y aparecen todos los autores que promueven esta ideología, como nosotros le denominamos. Por ejemplo, utilizan a Simone de Beauvoir, una mujer que hablaba de que había dos sexos, de que hablaba de una libertad sexual y demás. Utilizan a una autora de apellido Butler, que inclusive es las que introducen el tema del denominado patriarcado. Entonces tú ves toda esta construcción de toda esta idea que está plasmada a lo largo de los libros para los 6 grados, y esa es la parte que nos preocupa porque de acuerdo a la propia Constitución, la educación debe tener una base científica conforme al avance tecnológico y ser laica. La laicidad, independientemente del aspecto religioso, también tiene que ver con las ideas. Es decir, debes evitar que una sola idea esté en la educación. Y lo que están planteando con estos libros es que haya una sola idea. Está muy sesgado entonces, ¿no? Es un sesgo que obviamente mucha gente te va a decir, pero es poquito, no es mucho. No, el problema es que lo vemos a lo largo de los 6 años. ¿Por qué? Porque finalmente al niño lo que le van a enseñar es eso. Tú puedes autopercibirte como tú quieras y tú puedes ejercer ese derecho a esa autopercepción, pero conforme a lo que nos comentabas, un niño no tiene la madurez para tomar una determinación. Si no los dejamos por ley, imagínate, decidir sobre consumir comida chatarra, pero sí los queremos dejar que decidan sobre su propia sexualidad, sobre su propia identidad sexogenérica. Entonces, esa es la parte que nos preocupa y que nosotros hemos puesto en énfasis y lo hicimos desde que apareció el tema de la nueva escuela mexicana. Expresamos nuestra preocupación por los temas que veíamos desde aquel momento que podían incluirse en estos libros de texto y que ahora los vemos materializados en los mismos. Raúl, ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero han habido algunos casos de niños, incluso de primero, primaria, de segundo, que efectivamente no se identifican como niños y que se identifican como niñas y que por eso reciben violencia, bullying y bueno, pasan una vida terrible en lo que es la primaria, porque no sé si sea por naturaleza o qué, pero de niños somos muy crueles. Sucede, ¿no? No sé si lo recordarás, no sé si estés de acuerdo con ello. Y si sí lo estás, ¿cómo abordamos entonces estos temas para evitar ese tipo de violencia que termine en suicidio? Es que el problema aquí, lo que nosotros vemos es que con esta nueva escuela mexicana, pues tendría que haber cambiado todo el sistema educativo. Eso incluiría o debería incluir al padre de familia. Y al padre de familia lo hicimos a un lado. Todos esos temas deberían tocarse con el niño y el padre de familia. ¿Para qué? Para que puedas tú enseñarle al padre de familia cómo abordar estos temas, en qué momento tocarlo. Obviamente con un conocimiento pedagógico, con un seguimiento de psicólogos, esto de podría psicoterapeutas. Ser la revolución de las conciencias. Eso era una revolución de conciencias, porque al final de cuentas lo que
se debe trabajar es el respeto a la persona, independientemente de su identidad, de su preferencia sexual. Sí. El problema que tenemos es que no trabajamos un respeto a la persona. No, a la persona, estamos hablando al hombre, a la mujer, al niño, al maestro, al padre de familia, al representante, a la autoridad inclusive. Y lo que estamos viendo es que hay una pérdida de ese respeto. Conforme esta pérdida de respeto va avanzando, es que nosotros estamos enfrentando un mayor problema de bullying, un mayor problema de respeto a la autoridad, un mayor problema de respeto a los padres de familia. Y la educación no se enfocó de esta forma. Se enfocaron únicamente en vamos a enseñar esto y esto es lo que tienen que aprender los niños y sobre eso nos vamos. Y el padre de familia, pues a ti te toca únicamente aceptar lo que te hemos dado y no hay mayor forma en que tú puedas participar, tú puedas intervenir, como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la educación de tus hijos. Y esa es la parte que pues, nosotros hemos comentado. Lo que se tendría que hacer es involucrar al padre de familia para atender estos temas, para que sepamos cómo platicar con nuestros hijos, cómo enseñarle que hay personas que pudieran tener una preferencia sexual distinta y de esa manera pudiéramos generar una mayor condición de respeto. Pero si partimos del punto de vista que hacemos al padre a un lado y al que se lo enseñamos al niño, ¿cómo vamos a evitar que ese niño pueda confundirse? Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer entonces al respecto? Vamos, los padres de familia, ¿qué deben de hacer? Porque bueno, los libros ya es una realidad, aunque hay una suspensión. La semana pasada estuve en Balancán platicando con la alcaldesa y me confirma que en todas las escuelas ya están los libros. Aquí en Centro, los de primaria ya están también los libros. Los de primaria y bueno, no en todas las escuelas. Y aquí hay que comentar otra cuestión. Una de las cosas que hemos también estado viendo en redes es de que ya los padres de familia, cuando ya vieron los libros y vieron estas páginas, ya dijeron, oye, espérame, ¿cómo le vas a enseñar esto a mi hijo? No estoy de acuerdo en que le vayas a enseñar esto a mi hijo. Y, por ejemplo, la secretaria de Educación en la entrevista que tuvo en telereportaje, ella misma dijo que estos temas un maestro pudiera decidir no enseñarlo a los niños. Entonces, es lo que te digo, ¿de qué tipo de libros estamos hablando? Porque entonces hay un reconocimiento de la autoridad que hay temas que efectivamente no debieron haberse tocado en estos mismos libros y se están tocando. Claro, pero es una autoridad muy local, ajá, ¿no? O, sí, o nacional. Pues porque el nacional, ellos dicen que no, que todo eso está muy bien y no se les ve que quieran corregirlo. Y no hay interés en corregirlo. No hay interés. Entonces nosotros pues lamentablemente tenemos que acudir obviamente a los directores y los supervisores de área, que son personas que pueden ser sancionables por su cargo, en torno a la distribución de los libros. Eso es uno. Dos, los libros de secundaria no se han entregado y por lo menos se estima que en todo el mes de septiembre no se van a entregar. Entonces, de entrada esos libros ya no tendrían que entregarse conforme a esta disposición de la jueza para que no se entreguen estos libros de texto. Y en el caso de primaria, inclusive los padres de familia pueden devolver estos libros. Porque el punto aquí es que estos libros no cumplen incluso con los planes y programas de estudio vigentes en el país. Y al no cumplir con esos programas, pues no tienen una validez en los hechos. Se está estudiando sobre un plan y un programa que no cuenta con una validez debido a que la autoridad pues no cumplió con el proceso que ellos mismos establecieron que se tenía que hacer para los libros de texto. Obviamente este es un trabajo complicado, porque pues muchos padres quizás piensen, no, pues ya está el libro, no pasa nada. Algunos otros padres pues van a recurrir a eso. Esos temas, por favor, maestro, no los toque con mis hijos. Muchos maestros van a decir, esos temas no los voy a ver con los niños. Pero también obviamente habrá maestros y padres de familia que acepten esos temas para que los traten con sus hijos. Pero pues nosotros vamos a seguir insistiendo en que pues se haga cumplir la ley, que al final de cuentas es lo que tendría que estar la autoridad preocupada por hacer, ¿no? Cumplir con la ley. Bien, y bueno, te preguntaba sobre esto, digo, prácticamente es lo último que han estado haciendo, ¿no? Como la Alianza de Familias por Tabasco, pero también es parte de lo primero que hicieron en 2019, que ya habían previsto, ¿no? Que venía algo así. Ok, ahora, pues evidentemente ustedes hablan de la defensa de la vida, de la familia y de las libertades. Pero para hablar de adopción, primero tenemos que hablar de matrimonio igualitario. ¿Ese es el problema ante la adopción? ¿O por qué la perspectiva que se pudiese ver sin llegar a fondo
con lo que ustedes encabezan, pareciera que están en contra de que se dé la adopción. ¿Cuál es la perspectiva ahí? Sí, mira, aquí es un tema que mediáticamente se nos ha tachado, ¿no? De que somos los que nos oponemos a que las personas que tienen una preferencia por personas del mismo sexo puedan ejercer a plenitud sus derechos. Nosotros no estamos en contra de que puedan ejercer a plenitud sus derechos. Lo que nosotros planteamos es que, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es el medio natural, el núcleo principal de la sociedad. Cuando habla de que es el elemento natural, lo está refiriendo porque obviamente una familia, para que pueda existir, tiene que haber un padre, una madre, porque de la unión de ellos van a ser un hijo. Sí. Es un hecho natural. El tema con las familias de la diversidad sexual, en el caso de las preferencias del mismo sexo, es que cómo las puedes tú meter en la misma canasta legal, porque de forma natural ellos no van a tener una reproducción, ellos no van a tener hijos. Entonces, legalmente no puedes asignarles el mismo nivel de derechos. ¿Por qué? Porque las leyes se hacen para cuidar y proteger a los hijos, para que se puedan desarrollar plenamente hasta que lleguen a edad adulta. Sin familias, un Estado, una sociedad, pues no avanza, se perdería completamente. Entonces, todo el trabajo que realiza el Estado es para que se pueda seguir desarrollando. Las personas del mismo sexo pues no tienen esa posibilidad natural de poder tener hijos. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que tendría que construirse una figura jurídica distinta para proteger pues esa unión civil que pudiera haber entre dos personas del mismo sexo. ¿Y no se quiere construir algo distinto? Lo que pasa es que se hizo y ellos, por el tema de, ok, no puedo tener hijos, pero sí puedo adoptar. Y es ahí donde viene el tema. Entonces es ahí donde está el otro asunto. Porque la adopción no es que como personas heterosexuales tengamos un derecho a adoptar. Es decir, no es porque yo soy heterosexual tengo el derecho a adoptar. No. La adopción es un derecho que tiene el niño a tener mamá y papá. ¿Por qué? Porque por un hecho, como lo dice la Declaración Universal, por un hecho natural nació ese niño. Es decir, ese niño no es producto de que haya aparecido y nada más. Bueno, y desde tuvo esa un padre perspectiva y una madre. Y entonces él tiene derecho a tener eso que perdió, que fue un papá y una mamá. Es decir, no, aquí aplica lo de que no podemos tener derechos encima de los derechos de otros. Es decir, al adoptar, estoy privilegiando mi derecho a tener hijos. Pero se me está olvidando el derecho de ese niño a tener mamá y papá. Realmente cuando se da la adopción, y por eso es que hay un estudio a conciencia sobre las personas que van a adoptar ese niño, porque tu Estado tienes que garantizarle a ese niño que esa familia que lo va a recibir le va a dar educación, lo va a proteger, va a haber protección de seguridad social, hay los ingresos suficientes para que él pueda desarrollarse plenamente, no hay violencia, etcétera, etcétera. Todo eso está enfocado al desarrollo de ese niño. Cuando tú entonces dices, ok, si esa persona heterosexual tiene derecho a adoptar, pues entonces yo, por mi preferencia sexual, si tú no me permites ese derecho, me estás discriminando. Claro. Pero lo que se pierde de vista es que el derecho no es de nosotros como heterosexuales o de las personas heterosexuales. Quizá generalizándolo, Raúl, en una totalidad, porque también quisiera comentártelo. Conozco aquí en la zona donde vivimos a parejas homosexuales, a parejas homosexuales que pudieran darle una mejor vida a un niño que un par de parejas normales heterosexuales de hombre y mujer. Aquí lo hemos visto. Los casos de violencia en Tabasco están tremendos. Los abusos contra los menores están tremendos. Y, por ejemplo, las niñas abusadas principalmente vienen de familia, de casa, de los mismos papás o abuelos o tíos. O vamos, los casos de suicidio vienen de un matrimonio pues normal. Los divorcios están a la alza. Y caray, o sea, hay una descomposición. O sea, es un tema muy ambiguo también. Porque sí, puede tener el niño derecho a tener mamá y papá, pero mamá y papá están de lo peor. Pero la idea es que esa familia que lo reciba sea una familia que le garantice todo eso a ese niño. Esa es la idea. Hay estudios para ello, ¿no? Esa es una. Dos, pues efectivamente, al ser mayoría las personas heterosexuales, este tipo de casos va a ser mucho mayor.
Pero hay casos, se ha tenido casos de personas de preferencia sexual por el mismo sexo, donde han violentado terriblemente a un menor. Inclusive hace algunos meses tuvimos un caso aquí en Tabasco de 2 mujeres que asesinaron a su hijo. El caso en Argentina, muy conocido, de 2 mamás o 2 personas lesbianas que asesinaron al niño. Es decir, también hay casos. La violencia, nosotros lo que hemos señalado es de que no tiene género. No es porque seas heterosexual vas a ser más violento destacar, que una ¿no? persona que no lo sea. Sí, todo depende de tu formación también, tus que, traumas. Es que ese es el otro aspecto que, por ejemplo, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. ¿Qué es lo que tendría que trabajar el DIF? Pues hasta ahorita entregan sillas de ruedas, bastones. Es que ese es el punto, o sea, es un trabajo ¿no? asistencialista, Exacto. cuando su trabajo debería ser trabajar con la familia. Si uno detecta que un niño está siendo violentado y se puede trabajar, garantizar que ese niño se desarrolle en un ambiente distinto al que está creciendo, vamos a garantizar que cuando llegue adulto no replique esa violencia que recibió en casa. La mayoría de los casos donde hay violencia familiar va a derivar en un hijo, en una hija que van a ser violentos porque eso lo aprendieron en casa. Lo que tendríamos que trabajar pues es ese tema de la familia. Este tema de ver los problemas que está teniendo el niño. Desde la escuela obviamente se ve eso, el maestro detecta cuando un niño está sufriendo violencia. Es lo que te digo, pues entonces tendríamos que involucrar más a todo a la amalgama para proteger a esos niños que están sufriendo violencia. Pero si partimos desde el punto de vista de que, no, solo los hombres son los violentos, entonces evitas la posibilidad de que puedas realmente solucionar de manera social un problema y lo único que vas haciendo es evitando llegar al fondo y lo vas propagando, pues, porque no hay una contención a tiempo. Y volviendo al tema del matrimonio igualitario, el problema es ese, como bien decías, para poder, o sea, el tema de que les concedan el matrimonio igualitario es porque finalmente les van a conceder que puedan realizar la adopción. Entonces imagínate que tú, por así decirlo, no pudieras obtener, no sé, $1,000,000 y tú dices, oye, pues me discriminan porque no puedo obtener $1,000,000, legislen por favor para que yo pueda obtener ese $1,000,000. Y entonces todo un entramado legal para que tú puedas obtener ese $1,000,000. Ese es el problema que nosotros vemos. No es que estemos en contra de que haya una protección legal en materia, no sé, de seguridad social, en materia de que puedan compartir los bienes. El tema es que despojamos al niño del derecho que tiene a tener un padre y una madre para garantizarle a las personas que no pueden tener hijos el derecho a tenerlo. En este caso estamos hablando de personas... ¿Y a la fecha cómo está ese tema? Porque ya es posible, ya sucedió en Tabasco. Sí, acuérdate que en los hechos lo pueden hacer a través de un amparo. Una persona, quienes ya han contraído el matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo, recurren a un amparo y el juez les concede que puedan adoptar. Ah, caray, adoptar. Sí, esa parte es lo que nosotros decíamos cuando se iba a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que realmente la idea no es tanto el matrimonio, sino que puedan tener el derecho a la adopción. Ese es el tema central. Ese es el tema central, ¿no? El eje de la conversación. Y mira, si ahorita analizas cuántos matrimonios entre personas del mismo sexo han ocurrido desde que se aprobó la legislación a la fecha, no llegan ni a 10. Porque volvemos a lo mismo. El problema es que se legisla temas que pues no representan tampoco una necesidad urgente por mayoría. Así es. Porque al final de cuentas esos 10 matrimonios pudieron haber recurrido a un amparo y pudieron haber... ¿Tiene que ver, Raúl, en esta época, en estos meses, el que estos temas vayan tomando efervescencia por el tema político, porque se acercan las elecciones? Por eso los políticos te tocan con mucha facilidad y empatía estos temas. Más bien tiene que ver con lo políticamente correcto, ¿no? Se ha asumido la idea de que si apoyan a las personas de la diversidad sexual, entonces voy a tener bonos con las demás familias, ¿no? Y se ha vendido de esta forma, entonces pareciera que nosotros queremos o nos dicen antiderechos porque no les queremos reconocer sus derechos y entonces el político pues finalmente por la efervescencia política, porque busca mantener su
su hándicap con las personas, pues entonces él dice, pues vamos con ese tema y yo los vamos a apoyar. Ocurrió, por ejemplo, con el tema de las terapias de conversión. Una diputada presenta la iniciativa y parecía que todo iba muy bien hasta que nosotros le dijimos, oigan, esa iniciativa va a meter a la cárcel a los padres de familia. Obviamente los padres de familia, pues por orientar a mi hijo me van a meter a la cárcel, y hubo una respuesta. ¿Fue Cacilda Ruiz? Sí, la diputada Cacilda Ruiz en aquel momento. Pero independientemente de quién lo haya presentado, el tema es lo que te comento. Buscan... ¿Y no lo vio venir? Pues lo que pasa es que en ese momento... Porque no creo que sea su objetivo de cualquier diputado, ¿no? Que yo un creo padre que de familia acabe en la cárcel. es lo que te digo, a veces les pasan las iniciativas a los diputados. Ocurrió, por ejemplo, con la misma de matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa iniciativa no vino de aquí de Tabasco, no la hicieron los diputados tabasqueños. Se las trajeron de la Ciudad de México, les dijeron tienen que aprobar esto. Lo pasaron en comisiones, no le modificaron absolutamente nada. México, sí, no le modificaron absolutamente nada, lo pasaron al pleno con la mayoría del partido Morena y lo aprobaron. Y ya. Pero yo se los dije, mira, si ustedes revisan lo que ellos aprobaron con lo que marca nuestro Código Civil, van a encontrar varios artículos que hay una contradicción. Yo no sé cómo va a resolver el juez esos problemas. La ventaja es que por el momento no hay tantos matrimonios entre personas del mismo sexo, pero va a llegar un punto donde esas contradicciones van a generar un problema y entonces van a tener que volver a hacer un proceso legislativo para que vuelvan a ajustar algo que pudieron haber hecho desde el principio. Bien desde el principio. Pero no lo hacen así. ¿Por qué? Porque hay una instrucción, hay una iniciativa que viene a nivel nacional y ellos lo único que hacen es aprobarla sin fijarse en todas estas aristas que pudieran tener estos temas y que a la postre pues van a afectar obviamente a la sociedad, porque al final de cuentas los afectados pues en este caso son los menores que pudieran ir a una familia que ya no va a ser conforme al derecho que ellos tienen a tener un padre y una madre. Lo más importante para destacar en esta parte de la conversación, es decir, la adopción no es un derecho de las parejas, sino es un derecho de los niños, de los menores, es que es lo que se debe garantizar. Así es lo primero, ese es el primer derecho antes que el otro. Digo, para que no se nos vayan a ofender, no es el objetivo, sino que podamos ampliar la conversación, que podamos ampliar el debate y que sobre todo quienes toman las decisiones puedan también escuchar otras perspectivas, Raúl, porque no lo están haciendo. No lo están haciendo. Sí, y por ejemplo, fue lo que señalamos cuando inclusive el tema del matrimonio. Abre la discusión, invita a la sociedad, que podamos participar todos, pero pues los diputados se cerraron, les surgía aprobar el tema y pues de fast track lo aprobaron. Desde la perspectiva, digamos, una pregunta directa a ustedes que representan esta parte. ¿No están en contra del matrimonio igualitario? ¿Cuál es la causa entonces en este sentido? O sea, lo que decíamos es, no estamos en contra de que haya un ordenamiento jurídico que pueda garantizarles la protección, por ejemplo, en materia de seguridad social o en el caso, por ejemplo, de personas que se juntan. Claro, y que comparten gastos, y se separan y luego quedan a la deriva, ¿no? Ahí están a favor. Pues sí, finalmente es un derecho que ellos han trabajado de manera conjunta y que pues, se les debe proteger desde el Estado. Sí. El problema está en lo que te digo, que equiparan el matrimonio entre hombre y mujer con ese tipo de unión civil que ellos pudieran tener. Entonces, en el fondo... pudiéramos decir que lo que buscan decir es que es similar la relación que pudiera haber entre un matrimonio entre personas del mismo sexo con un matrimonio entre personas heterosexuales, cuando pues sabemos por lo que ya te he comentado que es distinto. En este tema entonces hay un equilibrio, ¿no? Es decir, están a favor de que pues sí defiendan algunas otras cosas, pero en esta parte no. Y en el tema del aborto, ¿hay algo a favor? Porque hay temas muy difíciles, muy complicados, que vienen uno desde la irresponsabilidad y otros que vienen desde el abuso. ¿Qué podría pasar ahí? ¿O cuál es el eje en este sentido? Bueno, el tema del abuso ya está contemplado en la ley. Pero desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo lo ven? Pues nosotros obviamente estamos por la protección de la vida en cualquiera de sus etapas. La vida es un continuo. Es decir, no puedes decir que una persona es menos humana al minuto de que ha sido concebida que una persona que tiene 80, 90 años. Es un ser humano igual en cualquiera de las etapas. Lamentablemente se nos ha querido enseñar que antes de la semana 12 ese ser
pues no tiene conciencia, es menos que la nada y entonces es un objeto que puede ser o un producto que puede ser desechado y que no pasa ninguna situación. Y casualmente después de la semana 12, entonces sí se convierte en un ser humano con todos los derechos para que pueda ser protegido y pueda nacer. Entonces nos parece que es un poco como lo que planteaban los nazis, ¿no? Que los judíos eran menos que seres humanos y por eso merecían el tipo de castigo que ellos les imponían. Y el resto de la sociedad, mientras fuera aria, entonces estaba bien. Y hacemos esa selección. Ese es el problema con el aborto, por un lado. Segundo, han establecido que el caso de la Suprema Corte reconoce que el feto tiene derechos, pero la mamá también. Entonces, ante la paridad de derechos, dice la Suprema Corte, el derecho que prevalece es el de la mamá a elegir. O sea, estás poniendo el derecho de una persona sobre el derecho de otra persona. Y se supone entonces que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. El problema es que no vemos al feto o al bebé como un ser humano. Sujeto de derechos, así es. No lo vemos como un ser humano, lo vemos quizá como un embrión, como un punto. Sí, como un conjunto de células, le han señalado incluso. Así lo ve la sociedad en su mayoría. Pues los que promueven el tema del aborto, una buena parte de estas personas, sobre todo del feminismo radical, lo ven así. Faltará, Raúl, que entendamos un poco más sobre la espiritualidad de lo que somos. Somos creo que un ser tridimensional, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu. Sí. Nada es mental, nada es corporal, nada es espiritual, sino todo es una conjunción de. Entonces, desde el minuto uno que nos concebimos, creo que ya hay espíritu y cuerpo. Científicamente, porque esto es científico. Sí. Desde el momento en que se da la concepción, hay una conexión de esas células que se están revolucionando con el cuerpo de la madre, con la mente de la madre, con el cerebro de la madre. Y entonces el cuerpo de la madre se prepara para el crecimiento que va a tener ese bebé, desde el momento en que se concibe. O sea, eso te habla, no se trata de un solo cuerpo, no es que un solo cuerpo toma la decisión, es una conexión que hay entre dos cuerpos. Y esa conexión es tan grande que incluso cuando el bebé nace, si escucha la voz de la madre, se calma el bebé. Porque pasó 9 meses escuchando esa voz, tomando, si la mamá se altera, el bebé se altera. Si la mamá se enoja, pues el bebé resiente ese tipo de cosas. Hay una conexión enorme que quizás no sé si algún día lleguemos a dimensionar entre la madre y el bebé. Claro. E incluso se ha reconocido que cuando ocurre el aborto, la mamá sufre un problema psicológico de años. Conozco terrible, sí. Amigas que tomaron su decisión en el momento, Raúl, muy decididas porque venían de una situación difícil y han pasado años y es un tema con el que sueñan, con el que no pueden dormir de repente, lloran, se arrepienten, piden perdón por años y por años y por años porque quizá fue una decisión muy prematura. ¿Cuál sería el camino entonces, Raúl, para quizá una mujer que hoy nos esté escuchando y que sienta que no debe tener a su hijo? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde jala? Darlo en adopción a su bebé. Darle la oportunidad de que otra familia que pueda tener la capacidad de adoptar a ese niño y darle un ambiente para que se desarrolle plenamente, se pueda hacer, se pueda lograr. El problema es como tú comentas, prácticamente lo deshumanizamos, decimos que es un conjunto de células, que no piensa, que no esto, que no lo otro, y bajo ese concepto entonces le dicen a la mamá, mira, nosotros te vamos a brindar toda la protección médica para que tú puedas abortarlo sin ningún problema, sin ningún riesgo. No hay riesgo o pudiera no haber riesgo para la madre, pero lo que es seguro es que ese bebé va a morir. Y entonces le estás negando a ese bebé el derecho de poder nacer, de poder enfrentarse a la vida, de poder tener oportunidades, de poder desarrollarse. Valdría mucho la pena ese es el tema. Obviamente, sí. Pues hay una situación de que muchas personas comentan que, bueno, ¿para qué siguen trayendo niños si no los pueden cuidar, si no los pueden proteger? Pero pues aquí estamos hablando de la vida de una persona. Imagínate que llega un punto en que digamos, bueno, si hay personas, determinada cantidad de pobres, pues hay que asesinarlos a todos ellos porque no tienen ninguna oportunidad de desarrollarse.
Pues no lo haríamos, ¿no? Es contra natura, contra cualquier derecho. Ocurre lo mismo con el bebé, que hay que brindarle la mayor protección posible. Sí, porque mira, los datos oficiales arrojan que los embarazos en niñas están altísimos, están creciendo mucho. Ojalá pronto y se legisle al respecto para que esto se pueda evitar de alguna u otra manera, porque hay quien hasta propone que los anticonceptivos sean injertados, inducidos desde antes de que se tome la decisión. Esto es con educación, pero educación sexual responsable, no como lo están planteando actualmente. Es decir, enseñarle a una niña, a un joven, que la vida es de etapas, como te digo, es un continuo. Va a llegar un momento en el cual ellos van a tener la madurez, la capacidad económica, la capacidad decía social. Manuel Andrade Ajá. en un video que en estos nuevos libros Ajá. hay una parte donde tienen que hacer un taller donde cómo eyacula el hombre y cómo viene la menstruación de una mujer, y pareciera que Manuel Andrade le ofende que esto suceda. ¿En qué sentido viene? Es que el tema es en qué momento y cómo lo abordas. Ese es el punto. Es decir, que tú le enseñes a un niño que va a tener eyaculación, porque así es su cuerpo, porque así va a ocurrir, pues no hay ningún problema si lo haces de forma adecuada. Pero el planteamiento, en la forma como se está dando, se está generando una hipersexualización del niño. Porque inclusive los mismos libros de texto hablan de que los niños pueden ejercer una sexualidad plena. La sexualidad plena significa el hecho que puedan tener relaciones sexuales. Yo te pregunto, ¿a poco un niño tiene la capacidad como para entender qué es una relación sexual? Claro, por supuesto que no. Entonces, un niño no. Lo que no estamos enseñando a un niño a que va a llegar una etapa en que lo pueda hacer, sino que estamos enseñando a un niño, mira, conócete de una vez que puedes eyacular porque vas a tener una sexualidad plena. Conoce los condones porque lo vas a tener que usar. No estamos preparando a un niño para decirle, cuando llegues a una edad determinada vas a tener la madurez suficiente para que puedas usar, para que puedas reproducirte, para que puedas conformar una familia. Lo estamos enseñando desde que ya lo puede hacer. Ese es el punto. Ese es el tema donde te refería yo, que hay que trabajar con los padres de familia, pues para que se enseñe estos temas, enseñarle a un niño que va a llegar un punto en que sí va a poder tener relaciones sexuales, pero que no lo puede hacer ahora porque ni él está con la madurez suficiente como para hacerlo, y en el caso de que venga un embarazo, inclusive las adolescentes y las niñas sufren un riesgo doble porque su cuerpo no está preparado, no tiene la madurez suficiente como para tener ese bebé, encima de que, pues, qué tipo de educación le va a dar, cómo lo va a sostener si finalmente no tiene una vida productiva esa niña y esa adolescente. Y el problema es esto, que en lugar de que se trabaje esa educación, se plantea prácticamente que los niños pues tienen todo el derecho de hacerlo, y entonces a ver quién se va a hacer cargo de este tipo de situaciones, aunque ellos mismos están planteando que la solución para las niñas pues es el aborto, como una forma de evitar los embarazos adolescentes prácticamente. Fíjate que aunque estamos en la época moderna, me siento como si estuviéramos en una civilización poco avanzada, pero no en Tabasco o en el México, sino en el mundo. Como que realmente no estamos avanzados, como que realmente estamos en un atraso severo de conciencias, de espiritualidad, de que no entendemos, o estamos atrapados en la Matrix, de verdad, o estamos faltos de información, o nos están negando la información, o algo sucede, porque realmente no es tan difícil entender estos temas, no es tan difícil entender que si ya estamos en una familia, pues hay que adoptar el papel de familia. Si hoy estamos en una entrevista, pues adoptamos el papel de entrevistador y entrevistado. Pero no, nadie está en su papel, estamos como que perdidos. Algo así está sucediendo. Pero bueno, en términos reales, ¿qué nos sugieres hacer, Raúl? ¿Cuál es la causa que las familias debemos adoptar? Ya sea una familia emanada de un matrimonio igualitario o una familia hecha por mamá y papá. ¿Cuál es la causa que debemos de tener todos como sociedad para construirla? Obviamente el respeto y el amor. El amor, te hablo no de un amor erótico, sino de un amor fraternal. El amor que debe tener un padre por su hijo, que lo motiva a salir a trabajar, a buscar obtener de forma honrada el pan para que su hijo pueda tener mejores condiciones, para que pueda desarrollarse de mejor forma. El amor que debe haber entre la pareja, el respeto que debe haber entre la pareja,
porque finalmente esto nos va a permitir generar un ambiente para nuestros hijos de que puedan desarrollarse sólidamente, puedan aprender a respetar a las otras personas, puedan aprender que los conflictos no siempre se solucionan imponiendo la fuerza, sino que pueden solucionarse dialogando, platicando, buscando el bien común, buscando una forma de encontrar un punto en donde pueda llegarse a un entendimiento. Pero esto obviamente debe trabajarse desde la casa. Como padres de familia tenemos que ser responsables de la educación de nuestros hijos. Muchas de las críticas que escuchaba ahora era de, están en contra de los libros de texto, pero no sé, pero les dejan que vean determinados tipos de programas. Y tienen razón, es decir, yo no me puedo poner a un libro de texto si yo en la casa dejo que mi hijo vea cualquier cosa, si yo no tengo un cuidado debido de lo que él está observando. Es más, yo no puedo oponerme a unos libros de texto si yo en casa me insulto con mi esposa o la golpeo delante de mi hijo o golpeo a mi hijo. Ese tipo de situaciones tienen que surgir desde casa. Y desde casa es donde podemos generar ese ambiente para que un niño pueda desarrollarse plenamente. ¿Por qué? Porque en casa hay amor, hay entendimiento, hay diálogo, hay esfuerzo, hay preocupación. Eso es lo que se tendría que trabajar para que eso obviamente genere un ambiente de respeto y eso mismo se vaya manifestando en la escuela, en las relaciones, no sé si ahí practican algún deporte, si practican alguna actividad artística, etcétera, etcétera. Raúl, yo creo que es muy importante que podamos entender que nuestros padres nos amaron con lo que tuvieron. Creo que muchos tenemos heridas, o la gran mayoría de las personas, casi todos tenemos heridas, pero esto no nos convierte en víctimas, sino ni nos hace tampoco especiales, sino nos hace entender que no debemos de repetir esto con las siguientes generaciones para acabar con esas cadenas generacionales de abandono, de infidelidad, de violencia, de abusos. Es decir, si venimos de allá, no somos víctimas. Tenemos que entender que nos sucedió y que esto debe ser determinante para seguir adelante y pues así cambiar al mundo poco a poco. Sí, así es. Y obviamente nuestros padres pudieron haber cometido muchos errores, ¿no? Pero debemos aprender a honrarlos, porque al final de cuentas ellos, nadie está preparado para el papel de padre, es decir, no es que haya una escuela que nos prepare y que nos diga, pues tienes que cumplir con estos requisitos y ya de esta forma vas a educar bien a tu hijo o a tu hija. Yo lo veo con mi hija menor de 6 años. Hay momentos en los que supuestamente he aplicado las técnicas, digamos, que pudieras aplicar como padre de familia y de repente hay situaciones en las que, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo abordamos? Y es lo que te digo, platico con mi esposa, oye, mira, me parece, por ejemplo, hubo un momento en que ella era demasiado berrinchuda. Entonces, ¿cómo controlamos ese berrinche? ¿Cómo logramos de que ella entienda de que las cosas no se piden solamente de esa forma? Que aprenda a pedir, por favor, las cosas. No puede ser solamente, no sé, con castigos o de esta manera o de la otra. Entonces, ese tipo de cosas, pues sobre la marcha vas aprendiendo, vas buscando la manera de cómo ayudar a tu hija a que ella pueda entender determinadas cosas, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cómo respetar a las personas, que a veces creo que es un problema donde muchas veces perdemos el enfoque de enseñarle a nuestros hijos a que respeten a todas las personas. No importa de quién se trate. Y de explicarle las cosas de la forma que ella pueda ir entendiendo. Y también conocer que hay etapas en las cuales habrá temas que no los va a entender. Por lo tanto, no los abordes todavía. No provoques una confusión en ella. Cuando llegue el momento, cuando tú ya la veas que está o cuando ya tú lo veas que está en una etapa en la cual puede entender el tema que vas a tratar con ella, entonces sí, explícalo. Pero tenemos que mantener esa comunicación permanente con nuestros hijos para que pues ellos puedan desarrollarse de una manera distinta a la como nosotros nos estamos desarrollando. Raúl, nos queda mucho por platicar, pero el tiempo se nos terminó. ¿Con qué te despides? Pues obviamente con el planteamiento de que defender la vida, la familia, las libertades es una tarea en la cual deberíamos trabajar todos.
que no se trata de que estemos en contra de las personas de la diversidad sexual. Nuestra labor no es ofenderlas ni buscamos que se les nieguen derechos. Lo que creemos es que hay aspectos legales que pudieran afectar a las familias y por lo tanto es que nosotros nos oponemos a determinados aspectos. Incluso hemos hecho algunas propuestas legislativas que finalmente van a beneficiar a todos y que pues esperamos que la autoridad cumpla con lo que tanto ha dicho de que va a escuchar a todos los ciudadanos, que nos escucha a todas las voces y que pues, las decisiones que tome sean pensando en el bien común entre todos. Raúl, gracias por estar aquí. No, al contrario, Javier. Te agradezco muchas gracias mucho que hayas estado en la primera emisión de este podcast, el episodio 001. Yo creo que lo que buscamos es aportar y te agradezco mucho que te des el tiempo de estar acá. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes que nos acompañan en el episodio 001 de Podcast Tabasco con Javier Villegas. Y bueno, decirles que estamos muy contentos. Espero sus comentarios y por supuesto que vayamos ampliando la conversación de manera respetuosa, con mucho amor y con mucho cariño. Nos vemos pronto y gracias. Adiós.